Bienvenidas y bienvenidos a su canal Psicoayuda Guatemala. Continuamos con la lectura del libro El acoso moral, el maltrato psicológico en la vida cotidiana de la doctora psiquiatra Mary France Irigoyen. Capítulo 10. Consejos prácticos para la pareja y la familia. No se vence nunca a un perverso. A lo sumo, se puede aprender algunas cosas acerca de uno mismo. A la hora de defenderse, a la víctima le dan tentaciones de recurrir a los mismos procedimientos que utiliza su agresor. Sin embargo, debe saber que si se encuentra en una posición de víctima, ella es la menos perversa de los dos. La situación no se puede invertir tan fácilmente. Utilizar las mismas armas que el agresor no es de ningún modo aconsejable. En realidad, el único recurso es la ley. Identificar. En primer lugar, la víctima debe identificar el proceso perverso, que consiste en hacerla cargar con toda la responsabilidad del conflicto, ya sea conyugal, familiar o laboral. A continuación, debe analizar el problema fríamente, dejando de lado la cuestión de culpabilidad. Para ello debe abandonar su ideal de tolerancia absoluta y reconocer que alguien a quien ama o a quien ha amado presenta un trastorno de personalidad que resulta peligroso para ella. Tiene que entender que debe protegerse. Las madres tienen que aprender a reconocer a las personas que son directa o indirectamente perniciosas para sus hijos. Y esto no es fácil cuando se trata de un pariente cercano. Solo nos defendemos bien cuando nos sustraemos del dominio, es decir, cuando aceptamos la idea de que el agresor, sean cuales fueren los sentimientos que le hayamos profesado o que le profesemos todavía, tiene malas intenciones y resulta peligroso. Cuando la víctima renuncia a entrar una vez más en el juego perverso, provoca en el agresor un aumento de la violencia que lo conducirá a cometer errores. A partir de ese momento, es posible apoyarse en las estrategias del perverso para hacerlo caer en su propia trampa. ¿Quiere esto decir que para defenderse es preciso utilizar también las maniobras perversas? Este es un peligro que hay que evitar a toda costa. Dado que el objetivo final del perverso es pervertir a su víctima y convertirla en una mala persona, la única victoria consiste en no volverse como él y en no responderle con agresividad. Sin embargo, si queremos que sus agresiones fracasen, es importante conocer sus tácticas y su modo de funcionamiento. Una de las reglas esenciales que debemos cumplir cuando nos acosa un perverso moral es dejar de justificarnos. Nos dan tentaciones de hacerlo porque el discurso del perverso está plagado de mentiras que éste profiere con toda su mala fe. Pero las explicaciones y las justificaciones de la víctima solo la conducen a atascarse un poco más. El agresor utilizará contra su víctima todas las imprecisiones y errores que ésta pueda cometer, por muy bien intencionados que sean. En cuanto nos encontramos en el punto de mira de un perverso, cualquier cosa que hagamos o digamos se puede volver en nuestra contra. Es mejor callar. Para un perverso, su interlocutor se equivoca o, como mínimo, todo lo que diga es motivo de sospecha. Le atribuye malas intenciones y cree que sus palabras solo pueden transmitir mentiras.
Los perversos son incapaces de imaginar que alguien pueda no mentir. En las etapas anteriores del proceso, la víctima ha podido comprobar que el diálogo y las explicaciones no sirven de nada. Si el intercambio resulta inevitable, una tercera persona tiene que mediar en él. Si esto no resulta posible y el contacto tiene que ser directo, es preferible tomarse un tiempo para reflexionar acerca de la mejor respuesta. Tras la separación, el acoso se realizará por teléfono, pero siempre resulta posible cambiar el número o filtrar las llamadas mediante un contestador. Por lo que toca a las cartas ofensivas o tendenciosas, también es preferible que las abra una tercera persona, pues las cartas perversas vuelven a introducir mediante pequeños toques veneno y sufrimiento, los cuales desestabilizan de nuevo a la víctima. Actuar. En la medida en que, por el dominio, se ha mostrado demasiado conciliadora, la víctima tiene ahora que cambiar de estrategia y actuar firmemente y sin temor al conflicto. Su determinación obligará al perverso a desenmascararse. Al principio, cualquier cambio de actitud por parte de la víctima tenderá a provocar un aumento de las agresiones y las provocaciones. El perverso intentará culpabilizarla todavía más. Desde luego, no tienes ninguna compasión. Contigo no se puede hablar. La víctima debe abandonar su posición de inmovilizada y convertirse en la persona que impide que las cosas sigan dando vueltas en la misma dirección. Al situarse en el origen de la crisis que se abre de este modo, puede parecer que ella es la agresora, pero debe asumir su elección, pues ésta puede llegar a producir un cambio. La crisis, en tanto que sobresalto destinado a eludir el dominio mortífero, permite que la vida renazca. Esta es la única vía posible de solución o, como mínimo, de mejora. Cuando más se retrase esta crisis, más violenta resultará. Resistir psicológicamente. Para resistir psicológicamente es importante recibir algún tipo de apoyo. A veces basta con que una sola persona sepa exprimir la confianza en sí misma de la víctima, sea cual fuere el contexto, para que esta última la vaya recuperando. Sin embargo, no hay que fijarse en los consejos de los amigos, de la familia o de las personas que procuran situarse en la posición de mediadoras, pues las relaciones más cercanas podrían no ser neutras. El ámbito de los allegados también está desorientado y suele inclinarse hacia uno u otro lado. Las agresiones perversas familiares permiten identificar rápidamente a las amistades más fiables. Algunas personas que parecen próximas se alejan, se dejan manipular, desconfían o expresan reproches. Otras, al no comprender la situación, deciden no entrometerse. Los únicos apoyos válidos son los que se contentan con estar allí, presentes y disponibles, sin emitir juicios. Estos son los que, ocurra lo que ocurra, no dejarán de ser ellos mismos. Hacer que intervenga la justicia. A veces la crisis solo puede resolverse con la intervención de la justicia. Utilizar una mirada exterior permite aclarar las cosas y decir no. Sin embargo, un juicio solo da lugar a un veredicto cuando se aportan pruebas. Una mujer a la que se ha maltratado físicamente puede aportar rastros de golpes en su cuerpo.
Si se defendió, se considerará que lo hizo en legítima defensa, pero una mujer a la que se le ha humillado, ofendido, tiene muchas dificultades a la hora de hacerse escuchar, pues no puede presentar ninguna prueba. Cuando una víctima decide separarse de su cónyuge agresor, necesita encontrar la manera de que las agresiones se produzcan en presencia de otras personas que puedan luego presentarse como testigos. También debe conservar todas las pruebas escritas que puedan apuntar en la dirección. La denigración, el descrédito y la marginación constituyen, cuando se demuestran, un motivo de divorcio. En Francia, el acoso telefónico es un delito. Se puede solicitar que un procurador de la República escuche las llamadas con el fin de establecer su origen. En cuanto a las parejas que no están casadas, el problema es más complicado. Para que la justicia pueda intervenir con una calificación penal, la agresión se tiene que poder interpretar como una infracción. Cuando las víctimas han respondido a su agresor con actitudes violentas, les cuesta más presentar una denuncia. Sin embargo, la excusa de la provocación, por ejemplo, la que suponen los insultos, da pie a una calificación penal. La justicia reconoce que los insultos justifican la violencia de quien los padece. Los jueces se muestran muy desconfiados con las manipulaciones perversas. Temen que se los manipule también a ellos y, con su afán conciliador, se protegen de las influencias de las dos partes estableciendo mediaciones demasiado tardías. Se desarrolla entonces, con la complicidad involuntaria del mediador, un nuevo proceso de descalificación insidiosa consistente en responsabilizar a la víctima de todo lo que le ocurre. Intentar obtener un verdadero diálogo con un perverso es algo ilusorio. Siempre sabrá mostrarse más hábil y utilizará la mediación para descalificar a la víctima. No se debe permitir una conciliación que perjudique de alguna manera. La víctima ya ha soportado muchas cosas. No hay que pensar que aún puede hacer más concesiones. El único medio de proteger a la víctima y de impedir que ésta reaccione ante las provocaciones directas o indirectas de su agresor consiste en establecer unos rígidos mandamientos judiciales y en evitar cualquier contacto entre las partes. De este modo, cabe esperar que algún día el perverso encuentre una nueva víctima y reduzca así su presión. Cuando la pareja tiene hijos y, sobre todo, cuando estos son, además, objeto de manipulación, la víctima tiene que salvarse primero a sí misma antes de intentar protegerlos de la relación perversa. A veces esto supone no hacer caso de las reticencias de los hijos, pues estos suelen preferir que nada se modifique. Es asunto de la justicia adoptar las medidas de protección destinadas a evitar los contactos que podrían reactivar la relación perversa. Capítulo 11. Consejos prácticos para la empresa. Identificar. Antes que nada es importante identificar correctamente el proceso de acoso y, si resulta posible, analizarlo. Si tenemos la sensación de que se atenta contra nuestra dignidad y contra nuestra integridad psíquica, con motivo de la actitud hostil de una o de varias personas regularmente y durante un largo periodo de tiempo, podemos pensar que se trata efectivamente de un acoso moral. Lo ideal es reaccionar lo más pronto posible antes de vernos atrapados en una situación que no tiene otra solución que la de nuestra marcha. Una vez identificado el acoso, es importante tomar nota de todas las provocaciones y agresiones
Como en el caso del maltrato psicológico en la familia, la dificultad para defenderse reside en el hecho de que casi nunca se dispone de pruebas flagrantes. La víctima, por tanto, debe acumular rastros e indicios, tomar nota de las ofensas y fotografiar cualquier escrito que pueda ayudarla a defenderse en lo sucesivo. También sería deseable que velara por una presencia de testigos. Lamentablemente, en un contexto opresivo, los compañeros de trabajo suelen desvincularse de la persona acosada por miedo a represalias. Por otra parte, cuando un agresor la toma contra una persona, las demás ven garantizada su tranquilidad y generalmente prefieren mostrarse discretas. Con todo, para que las alegaciones de una víctima tengan credibilidad, basta con un solo testigo. Encontrar ayuda en el seno de la empresa. Mientras esté en condiciones de luchar, la víctima debe buscar ayuda, en primer lugar, en la empresa. Pero con demasiada frecuencia, la víctima no reacciona hasta que no se inician los trámites para su despido. Encontrar ayuda no suele ser fácil y la situación se ha deteriorado. Es que el directivo responsable, aun cuando no sea el motor del proceso, no ha sabido reaccionar de un modo eficaz. Si el apoyo moral no se puede conseguir en el propio departamento, se puede buscar en otros departamentos. Si cuando busca ayuda en el seno de la empresa, el empleado encuentra un interlocutor que sepa escucharlo, podrá eludir el proceso de acoso. Si el acoso ya se ha establecido, es porque no ha tenido esa oportunidad de eludirlo. Cuando se trata de una gran empresa, hay que entrevistarse primero con el director de recursos humanos. Desgraciadamente, muchos directores de recursos humanos no son más que jefes de personal, sin duda. Eficaces cuando manejan técnicas profesionales de gestión, cálculo y derecho laboral, pero sin tiempo ni oídos para los problemas de relación en los empleados. Una empresa exige resultados a todo el mundo, inclusive al director de recursos humanos. Muchas de sus funciones pueden dar lugar a resultados que se expresan en cifras, pero aquello que tiene que ver con la escucha y el apoyo, con las relaciones humanas propiamente dichas, no se puede cifrar y a veces no encuentra espacio en su agenda. También puede ocurrir que sencillamente no le interese. Si el director de recursos humanos no ha querido hacer nada, ha llegado el momento de entrevistarse con el médico laboral. Este último, en un principio, puede ayudar a la víctima a expresar mejor su problema. Más adelante, mediante sus observaciones del puesto de trabajo y durante la visita médica, puede ayudar a los demás empleados, a los directivos responsables a tomar conciencia de las graves consecuencias de este tipo de situaciones de violencia psicológica. Este trabajo de mediación solo se puede realizar si ocupa una posición de confianza en la empresa y se conoce bien a los protagonistas. Las más de las veces los empleados que han sido desestabilizados psicológicamente contactan demasiado tarde con el médico laboral, de tal forma que este último tan solo puede protegerlos aconsejándoles una solución médica y la consiguiente baja. La posición del médico laboral no es fácil, pues emite asimismo opiniones sobre las actitudes del empleado que puedan tener consecuencias graves para él. Muchos empleados temen entrevistarse con él, pues no deja de ser un empleado más y no puede tener la certeza de su independencia en la relación con la empresa, que los acosa o que permite el acoso. Resistir psicológicamente. Para luchar en igualdad de condiciones hay que estar en buena forma psicológica.
Hemos visto que la primera fase del acoso consiste en desestabilizar a la víctima. Por lo tanto, ésta deberá visitar a un psiquiatra o a un psicoterapeuta con el fin de recuperar la energía que le permitirá defenderse. Para reducir el estrés y sus consecuencias nocivas para la salud, la única solución es la baja. Sin embargo, muchas víctimas, sobre todo al principio, se niegan a aceptarla por miedo a agravar el conflicto. Cuando se trata de personas depresivas, una ayuda farmacológica, ansiolítica y antidepresiva es realmente necesaria. La víctima no debería volver al trabajo hasta que no esté en perfectas condiciones de defenderse. Esto puede suponer una baja relativamente prolongada, a veces de varios meses, y que eventualmente se puede transformar en una baja especial de larga duración. Los psiquiatras y los consejeros médicos de la Seguridad Social se ven así obligados a hacerse cargo de la protección de las víctimas y a resolver sus problemas profesionales cuando las soluciones deberían ser jurídicas. Una víctima se viene abajo, acepta la recomendación del médico y se acoge a una baja por depresión que su agresor y la empresa celebran. Cuando anuncian la finalización de la baja, la dirección le aconseja que la prolongue. El médico se niega a ello, argumentando que si el problema se produce en el lugar de trabajo, la empresa y su empleado son quienes deben resolverlo. Cuando la víctima vuelve al trabajo, se le reprocha que no se ha hecho curar. Otra víctima, a la que su patrón acosa desde hace varios meses, se acoge también a una baja por depresión. A cada vez que intenta volver tiene una recaída. El patrón prefiere tales amenazas que la víctima lo denuncie. Para evitar una condena por parte de la magistratura de trabajo, el patrón acepta despedir a su empleada, pero eterniza los trámites. La víctima que sigue de baja mejora. Hay que dejar que vuelva al trabajo mientras espera a que su despido se haga efectivo. El consejero médico debe disponerlo, decide que no. Prefiere proteger a la víctima prolongando su baja hasta el despido. Dado que el juego del que acosa consiste en provocar y en hacer que el otro se equivoque cuando se suscita su ira o su desconcierto, la víctima tiene que aprender a resistir. En una situación concreta es más fácil dejarse llevar y someterse que resistir y arriesgarse a desenmascarar un conflicto. Sienten lo que sienten. Es recomendable que las víctimas aparenten indiferencia, conserven la sonrisa y respondan con humor, siempre y cuando no lo conviertan en ironía. Deben permanecer imperturbables y no entrar nunca en el juego de la agresividad. Deben dejar que su agresor se explaye, no ponerse nerviosas y tomar nota de cada agresión con el fin de ir preparando su defensa. Para limitar el peligro de caer en errores de tipo profesional, la víctima debe mostrarse irreprochable. Efectivamente, por mucho que su agresor no sea exactamente su superior en la jerarquía, la víctima se halla iluminada por todos los proyectores. La gente la observa con finalidad de comprender qué ocurre. Un retraso o un error, por ínfimos que sean, se tendrán en cuenta como pruebas de su responsabilidad en el proceso. También resulta recomendable que la víctima aprenda a desconfiar, que cierre con llave los cajones, que se lleve con ella su agenda profesional y los informes importantes en los que está trabajando, incluso la hora de almorzar. Por supuesto, a las víctimas esto le repugna. La mayoría de las ocasiones, hasta que la situación ya no es recuperable y lo que preparan es un informe para la magistratura de trabajo, no recurren a ello.
Con el fin de recuperar una cierta autonomía de pensamiento y su espíritu crítico, las víctimas tendrán que aplicar una nueva trama de comunicación, una especie de filtro sistemático que les permitirá adecuar la realidad a la sensatez, dejar de tomar los mensajes al pie de la letra, solicitando precisiones si es necesario, y se negarán a considerar las insinuaciones. Todo ello presupone que la persona acosada será capaz de mantener la sangre fría. Tiene que aprender a no reaccionar ante las provocaciones de su agresor. Sin embargo, no reaccionar es algo especialmente difícil para quien ha sido elegido por su impulsividad. La víctima, por lo tanto, debe salir de sus esquemas habituales y aprender a tranquilizarse y esperar su momento. Es importante que en el fondo de sí misma conserve la convicción de que tiene razón y que de tarde o temprano conseguirá que la escuchen. Actuar. Contrariamente a lo que recomendábamos en el terreno familiar, donde para sustraerse al dominio resulta especial dejar de justificarse, en el ámbito profesional hay que ser extremadamente riguroso a la hora de contrarrestar la comunicación perversa. Es preciso anticiparse a las agresiones, asegurándose de que no hay ninguna ambigüedad en las consignas y en las órdenes. Por lo tanto, las impresiones y los puntos dudosos tienen que aclararse. Si las dudas persisten, el empleado deberá solicitar una entrevista con el fin de obtener explicaciones. Si no se le concede, deberá solicitarla, sin dudarlo, mediante una carta certificada. En caso de conflicto, esta carta constituirá una buena prueba de la falta de diálogo. Es preferible que nos tomen por anormalmente desconfiados o incluso que nos consideren paranoicos, a que permitamos que nos hagan cometer un error. No resulta en absoluto contraproducente que, mediante un vuelco, la víctima inquiete a su agresor, haciéndola saber que en adelante no tiene la intención de mostrarse dócil. Cuando la víctima advierte que nadie propone una solución, o cuando teme que la despidan, o cuando se ve dispuesta a presentar su dimisión, es cuando suele recurrir a los sindicatos o a los representantes de la planilla. Sin embargo, hay que saber que cuando se comunica a los sindicatos que existe una situación de acoso, se desencadena un conflicto. En este caso, la intervención del sindicato consiste en negociar la marcha del empleado. Por lo tanto, no podemos esperar que él medie, pues los representantes de la planilla desempeñarán una función esencialmente reivindicativa y no un papel de escucha y de mediación. En cuanto a la entrevista previa al despido, la ley prevé que el empleado pueda presentarse acompañado de una persona elegida por él. Una persona puede ser un delegado sindical, si hay alguno en la empresa, o bien un asesor de los empleados. Estos asesores son sindicalistas que no forman parte de la planilla y que defienden a los asalariados que trabajan en pequeñas empresas. Una relación de los mismos se puede encontrar en los ayuntamientos y en las delegaciones del gobierno. En un caso de acoso, es importante que este acompañante sea una persona en la que confiamos plenamente y de la que sabemos de antemano que no se dejará manipular. Dimitir supone proporcionarle al agresor una victoria muy fácil. Si la victoria no tiene otro remedio que marcharse, y en la fase en que se encuentra, esto implica su salvación, debe luchar porque su marcha se haga efectiva en las mejores condiciones posibles. Si no hay un motivo válido de despido y no ha advertido una falta profesional, el empleado puede intentar obtener un despido por incompatibilidad de caracteres.
Este motivo se utiliza poco, pues hay que sostenerlo con hechos precisos, so pena de que la magistratura de trabajo lo rechace, sobre todo si el empleado en cuestión lleva mucho tiempo en la empresa. Sin embargo, cuando todo un departamento está en contra de un empleado y todos sus miembros se quejan de él, se puede utilizar este motivo. Si el patrón no ha sabido detener el acoso, es poco probable que él mismo solicite posteriormente un acuerdo. Hacerlo será un asunto del empleado y para ello deberá contar con la ayuda de un sindicato o de un abogado. Hacer que intervenga la justicia. El acoso moral. En el arsenal jurídico no existe ninguna ley que castigue el acoso moral. Por lo tanto, en este caso es muy difícil atacar penalmente a través de un tribunal correccional o un patrón. En cualquier caso, esta diligencia es siempre larga y pesada. No obstante, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en una resolución adoptada en el anexo de la Declaración de los Principios Fundamentales de Justicia relativos a las víctimas de criminalidad y a las víctimas de abusos de poder, define a estas últimas del siguiente modo. Se entiende por víctimas a las personas que individual o colectivamente han padecido un perjuicio, especialmente un atentado contra su integridad física o mental, un sufrimiento moral, una pérdida material o un atentado grave contra sus derechos fundamentales, con motivo de actos o de omisiones que todavía no constituyen una violación de la legislación penal nacional, pero que representan violaciones de las normas internacionales reconocidas en materia de derechos humanos. En Francia, el Código del Trabajo no prevé ninguna protección para las víctimas de acoso moral. Encontramos únicamente el término vago de mala conducta en un comentario a los artículos de ley sobre el poder disciplinario del patrón. En principio, el tipo de comportamiento al que nos referimos relativo a la vida privada del asalariado no justifica el fallo de un despido. Sin embargo, cuando los hechos que se reprochan son susceptibles de crear un problema en la empresa, la consideración varía. La reiteración de una actitud indecente de un asalariado con sus compañeras femeninas justifica un despido por falta grave. En Suecia, el acoso moral en la empresa es un delito desde el año 1993. También se le reconoce como delito en Alemania, en Estados Unidos, en Italia y en Australia. En Suiza, en el marco de la empresa privada, se puede aplicar la Ley Federal sobre el Trabajo relativa a las medidas de higiene y de protección de la salud, así como el artículo 328 del Código de las Obligaciones, que atañen a la protección de la personalidad del trabajador o de la trabajadora. El patrón deberá adoptar todas las medidas necesarias para asegurar y mejorar la protección de la salud y para garantizar la salud física y psíquica de los trabajadores. La lucha contra el acoso debe formar parte de las medidas, dado que el acoso pone en peligro la salud física y psíquica de la persona acosada. A pesar de todo, el mismo patrón puede erigirse en agresor y utilizar sistemáticamente procedimientos perversos con el fin de aterrorizar a un miembro de la planilla. En este caso, y con más razón si se ha producido violencia física o sexual, hay que detenerlo utilizando el derecho. Este tipo de agresores que no se atreven a enfrentarse directamente con sus empleados, tampoco se atreven a enfrentarse con la justicia. Tienen miedo y prefieren negociar un despido. Los perversos temen efectivamente los procesos judiciales porque pueden revelar públicamente la malignidad de sus conductas. Por lo tanto, en primer lugar, intentan silenciar a sus víctimas mediante la intimidación, pero si no lo consiguen, prefieren negociar.
Si la negación es inevitable, la negociación es inevitable, entonces ellos mismos se colocan en la posición de víctima, como si estuvieran padeciendo la manipulación de un empleado retorcido. La perversión moral posee una capacidad de perjudicar tan grande que resulta difícil de detener. Si en primer lugar los individuos y luego las empresas no encuentran soluciones encaminadas a establecer pautas de urbanidad y de respeto, tarde o temprano se habrá de elaborar una legislación sobre el acoso moral en la empresa, tal como hubo que hacerlo con el acoso sexual. Actualmente no existe, que yo sepa, ninguna asociación de ayuda específica para las víctimas de acoso moral que pueda darles consejos sobre los pasos que deberán dar. Tan solo la AVFT, la Asociación Europea contra la Violencia Ejercida sobre la Mujer en el Trabajo, presta una ayuda a las víctimas sin distinción de género o de sexo, de discriminaciones violentas, sexistas o sexuales en el lugar de trabajo. El acoso sexual. En Francia, el acoso sexual es un delito penal desde 1992 y constituye una infracción del Código de Trabajo. La ley prohíbe que se sancione o se despida a un asalariado porque haya padecido o rechazado artimañas propias del acoso sexual. No obstante, el artículo 21 del Código de Trabajo relativo a este tipo de acoso solo considera el acoso sexual con abuso de poder. No se puede sancionar ni despedir a ningún asalariado por haber padecido o por haberse negado a padecer maniobras de acoso por parte del patrón, de su representante o de cualquier persona que, abusando de la autoridad que le confieren sus funciones, haya dado órdenes, proferido amenazas, impuesto obligaciones o ejercido persuasiones de la naturaleza que fuere sobre este asalariado, con el objetivo de obtener favores de naturaleza sexual en beneficio propio o en beneficio de una tercera persona. Como vemos, el legislador solo prohíbe un determinado tipo de acoso sexual, el chantaje. Ahora bien, esta forma de violencia se debería castigar en sí misma y no en relación con el vínculo jerárquico ni con las amenazas de despido. En Francia, entablar un proceso supone un verdadero recorrido para quien lo entabla, pues las víctimas tropiezan con numerosos bloqueos y resistencias. El acoso, aunque sea sexual y aunque se disponga de pruebas, no se toma en consideración. Como ya ocurría no hace mucho tiempo con las agresiones sexuales, las resistencias van desde la negativa por parte de la policía a registrar ese tipo de demandas, no está acostumbrada, hasta la descalificación por parte de los magistrados que suelen sobreseer estos sumarios. El problema del acoso sexual se plantea a escala mundial. En Japón las demandas por acoso sexual se multiplican, más aún cuando en este país la costumbre, incluso para las mujeres directivas, consiste en invitar a los clientes importantes en bares, en restaurantes de lujo o incluso en los no-pan club, donde las camareras no llevan nada debajo de sus minifaldas. La ley sobre la igualdad de los sexos en el lugar de trabajo, que entró en vigor en abril de 1999, incluye disposiciones contra este tipo de prácticas. En lugar de burlarnos de los excesos norteamericanos en materia de procesos por acoso sexual, más nos valdría establecer una política de prevención que impulsara el respeto al individuo en el lugar de trabajo. Organización de la prevención. El acoso se instaura cuando el diálogo resulta imposible, cuando la palabra del agredido no se puede hacer oír,
Por lo tanto, prevenir supone volver a introducir el diálogo y la comunicación verdadera. En este sentido, el médico laboral desempeña una función primordial. En colaboración con las instancias directivas, puede solicitar una reflexión común encaminada a encontrar soluciones. En las empresas de más de 50 empleados existen comités de higiene, de seguridad y de condiciones de trabajo. En este caso, la inspección del trabajo, la dirección, los delegados del personal y el médico laboral pueden intervenir conjuntamente. Lamentablemente no se suele recurrir a estas instancias destinadas a promover acuerdos si no es el caso de peligro físico o de falta de respeto a la normativa. La prevención pasa también por la educación de los responsables, a los que hay que animar a considerar al ser humano del mismo modo que consideran la rentabilidad. En algunos casos particulares y con el asesoramiento de psicólogos o de psiquiatras con una formación en victimología, se les podría enseñar a metacomunicar, es decir, a comunicar sobre la comunicación, con el fin de que aprendieran a intervenir en tales antes de que se instaurara el proceso de acoso. Así podrían conseguir que el agresor nombrara lo que le irrita en el otro y que escuchara las sensaciones que provocan el otro. Cuando el proceso de acoso ya se ha instaurado, es demasiado tarde. Los responsables sindicales saben cómo intervenir a la hora de negociar una indemnización en caso de despido, pero no se sienten tan cómodos cuando tienen que comprender una relación entre personas. ¿Por qué no formarlos y proporcionarles herramientas relacionales? Cuando se está empezando a hacer con los directivos de recursos humanos para que puedan intervenir en cualquier momento en el mal funcionamiento de una empresa y no solo cuando se produce un despido. Sería deseable que en las regulaciones internas y en los convenios colectivos se incluyeran cláusulas de protección contra el acoso moral y que se adoptaran asimismo normas jurídicas estrictas aplicables al ámbito laboral. La prevención pasa sobre todo por las acciones normativas destinadas a las víctimas, a los asalariados y a las empresas. Se debe hacer saber que el proceso de acoso existe y que es frecuente y que se puede evitar. En este sentido, los medios de comunicación podrían una importante función preventiva si difundieran estas informaciones. Solo el ser humano puede regular las situaciones humanas. Las situaciones perversas solo se desarrollan si se las alimenta y se las tolera. Es un asunto de los patrones y de los empresarios volver a introducir el respeto en sus estructuras. Capítulo 12. Ayuda psicológica.